Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Cáncer. Les doy la bienvenida a su canal Alelí Astral. Los invito a suscribirse y activar ya mismo la campanita de notificaciones. Quiero contarte que si quieres saber cómo ganar una lectura privada es muy fácil. Debes ver el video completo y así conocer los requisitos para participar en el sorteo de una lectura. Contarte que de esta manera también apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados y además que ya tenemos lecturas privadas personalizadas pagadas. Son una videollamada de 1 hora en la cual tú puedes preguntar todo lo que desees. Nuestros datos de contacto están en el primer comentario y son solo para lecturas de pago. Bueno, contarles que la lectura del día de hoy es general. No tiene fecha específica para escucharse, no va dirigida a un sexo o género específico. Bueno, entonces quiero que lo tengan muy en cuenta y que si no resuena pueden ir a su signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Ok, vamos a comenzar entonces con un mensaje general de parte de los angelitos para todos los lindos de Cáncer el día de hoy. Bueno, entonces te dice por un lado, en los sueños tendrás revelaciones. Sé que vienes preguntándote o pidiéndole una señal quizá al universo acerca de qué es lo que más te conviene hacer, qué es lo mejor para ti en una determinada situación, en esa situación puntual que definitivamente el universo tiene para ti. Pero a veces cuando nosotros tomamos decisiones en nuestras fuerzas o en nuestra racionalidad nos equivocamos, erramos. Por eso siempre es bueno pedir guía espiritual, pedirle guía a Dios, al universo, a los ángeles, a sus ancestros, para saber cuáles son los mejores caminos que debemos tomar en esta vida. Y pues así digamos que disminuimos como la posibilidad de cometer tantos errores. Y si tú crees que el universo de verdad te dará una luz para esa situación, escribe hecho está en los comentarios ya mismo. Te dice que durante estos días es súper importante el contacto con la naturaleza. Siento que puedes estar como algo tenso y que debes hacer catarsis de varias situaciones que estás atravesando justo ahora en tu vida. Entonces creo que es un buen momento, una buena oportunidad para empezar a hacer esa catarsis que tanto necesitas. Bueno, el contacto con la naturaleza puede ser, no sé, un parque, un jardín, el río, la playa, tu mascota, pero necesitas de algo, de plantas, de animales, de escuchar los pájaros, de sentir el aire fresco. Sal por un momento de ese cubículo en el cual te has encerrado. Tiempo de renovar. Hay un tiempo de renovación que me marca esta última carta y me dice sal de todo aquello que ya no necesitas, que ya no usas. Siento que tienes muchas cosas acumuladas y necesitas incluso cosas materiales sacarlas de tu vida. Recuerda que para que lo nuevo llegue siempre algo debe salir. Bueno, vamos a comenzar con la parte sentimental y la parte del dinero. Los invito a suscribirse y activar ya mismo la campanita para que nunca se pierdan nuestros videos. Esta primera lectura es para los que están solteros, los que no sienten nada por nadie ni piensan en alguien. La que sigue en este mismo video en un momentito es para los que todavía piensan o tienen una conexión con alguien especial, incluyendo al ex. Entonces comenzamos con los solteros, los que no sienten nada por nadie ni tienen una persona especial ahí en su corazón, ¿ok? Esta primera lectura es para ustedes y bueno, veo que quizá algunos de mis amigos Cáncer que están solteros ven su panorama sentimental un poco complejo, un poco difícil. Pero yo quiero decirles en este momento que justo al lado de la carta de la angustia me aparece la carta de la fuerza. Y esto no es coincidencia, ¿sí?
Porque miren que si ustedes ven la representación numérica de esta carta, representa el número 11, que es un número maestro. Además los invito a consultar el número de este. Pero son dos unos y esto me indica un comienzo en pareja. Entonces no se preocupen, siento que a veces se desaniman porque las relaciones de todos los demás sí fluyen, pero la de ustedes no. Bueno, y eso puede ser un poco frustrante cuando como que uno ve que a todo el mundo las cosas en cierta área sí le funcionan, pero uno va quedándose por más de que hagas lo que hagas. Te dice que se aproxima una persona que quizá no está en el mismo lugar donde tú vives. Puede ser alguien que conozcas a través de redes sociales o a través de tu trabajo, pero esté en otro lugar. Y me dice que es una relación a distancia inicialmente, pero que traerá mucha fuerza, ¿sí? Entonces me encanta porque viene algo bueno, algo maravilloso y tienes que creerlo y apropiarte de ello tú también, que es lo más importante. Vamos a ver qué se viene para los que tienen una conexión especial, una conexión de amor con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante, la ex, la esposa. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente repitas el nombre de esa persona especial. Y ahora quiero que te concentres y en tu mente repitas tu nombre junto al de esa persona. 2, 3, 4, 5. Listo. Vamos a ver qué se viene para esta relación. Qué buenas cartas sobre lo que se viene. Y la última fila es que te aconseja respecto a todo lo anterior. Bueno, recuerden que es que siente, que piensa y que quiere. ¿Qué siente esta persona por ti? Alguien que siente que puede superar un obstáculo en este momento. Algo que le impedía estar contigo, siento que empieza a desaparecer. Un obstáculo. La carta de la templanza siempre me habla de eso. Que no veas como el problema o la situación que te impide estar con esta persona como algo tan grande, sino como algo que realmente se puede resolver. La templanza también es una carta que nos habla o nos indica acerca de una situación en la cual hay que tener flexibilidad y hay que aprender a ceder, ¿sí? Para poder encontrar como esa solución. Eso es lo que realmente está sintiendo en este momento esa persona por ti. Que pueden superar un obstáculo que les impedía estar juntos, pero que ambos tienen que ceder. Mira que esta persona siente mucho por ti. Aquí está representado el signo Cáncer. Esto que parece un 69 realmente aquí es la representación de ustedes. Entonces pues me parece como oportuno que lo sepas. El sentimiento de esta persona hacia ti es muy fuerte y siente que puede superar muchas cosas. Sí. ¿Qué es lo que piensa? La carta de la herencia. Realmente creo que es alguien que se proyecta a futuro contigo. Siento que la conexión, digamos, de alma espiritual, más allá de lo físico, contigo es bastante intensa. Y por eso creo que es alguien que se proyecta a tener familia. También si ya los tienen, es alguien que piensa mucho en ustedes, independiente de que estén juntos o separados. Piensa mucho en ustedes como familia, como hogar. ¿Qué es lo que realmente quiere hacer esta persona? Me dice, quiero volver como a esa sociedad, a esa unión. Quiero estar bien con ella, quiero que seamos amigos con él o con ella. Quiero que seamos amigos. Siento que hace falta un poco más de construir la amistad y a esta persona pues realmente como que el distanciamiento entre ustedes dos le afecta bastante. Entonces quiero que lo tengan muy presente porque no es que no le esté importando lo que pase entre ustedes dos. ¿Qué se viene para esta relación? Me encanta porque mira que comenzamos con una buena carta y es la carta de la regeneración, que es esta carta de aquí. Y esta carta me habla acerca de
de algo que se reconstruye, algo que tú quizás ya creías que estaba perdido, que ya no había oportunidad, que ya no había chance. Pues yo te digo, definitivamente sí hay oportunidad de reconstruir las cosas, pero mira que se necesita mucha flexibilidad. Bueno, esta carta acá al centro Cáncer eres tú, y la carta del carro me habla acerca de un viaje que se aproxima y que representa un triunfo o una victoria para ti. Veo que se viene como una aproximación. Si están separados es probable que esta persona se mueva hacia ti, o que tú vayas hacia ella, pero hay movimiento aquí, ¿sí? Y es un viaje que representa un triunfo para ti. Esta es tu posición, la posición del consultante, entonces me encanta porque es un movimiento que realmente sirve mucho. Que se viene realmente lo mejor con esta persona. Siento que si pueden encontrar ese punto medio, ese punto de equilibrio entre ustedes dos, pueden venir cosas buenas, cosas importantes, porque me marca esta carta de aquí. ¿Qué te aconseja? Bueno, realmente creo que, mira que acá vuelve y me habla el tema de la amistad entre ustedes dos como pareja. Siento que les hace falta un poco más esto, como un poco más de intimidad para hablar muchas cosas. Veo que aunque tu pareja a veces se esfuerza por abrirse contigo y contarte lo que le pasa, a veces tú no te abres mucho y tu pareja puede estar sintiendo que no conoce muchas cosas de tu vida, que no le hablas, que no le comentas, que no le dices nada. Entonces pienso que hay una barrera de comunicación bastante importante que ustedes tienen que trabajar. Me dice que sigas sembrando cosas buenas, pero que también admitas los errores que has cometido para que puedan avanzar como pareja. Vamos a ver qué se viene para el plano de lo económico para todos los cáncer el día de hoy. Y te dice, quizá hay una oportunidad o hay un trabajo que tú rechazaste o el que como que no le pusiste mucho cuidado, un emprendimiento. Quizás sea tiempo de mirar hacia allá y considerar que podría ser una buena oportunidad que quizá aún estás a tiempo de aprovechar si es que ya no la ocupó otro. Me dice eso, no sé por qué te lo diga. Y a los que tienen trabajo, tienen un negocio, les recomienda muchísimo aprender a delegar. Siento que se podrían estar cargando con todo, entonces es necesario que aprendan a delegar, es necesario que aprendan a no cargarse con todo, ¿sí? A confiar un poco más en los demás y no cargarse con todo. Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 3. Y bueno, a ti que llegaste hasta el final, quiero agradecerte y bendecirte. Ya te voy a contar cuáles son los premios y los requisitos. Primero contarte que con lo que se gana a través de estos videos, si los ven completos, nosotros podemos pagar el alimento, los gastos veterinarios, las desparasitaciones, las vacunas. Entonces, muchas gracias. En este refugio animal. Entonces, contarles que los premios son una forma de agradecerles y invitarlos a que compartan este canal y siempre nos vean en lista de reproducción. Los premios son una lectura privada que se sortea semanal. También vamos a dejar que los que cumplan los requisitos estén en nuestros en vivo, donde respondemos sus preguntas gratis. Y también los requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video, contarnos cuál es el nombre de la fruta que aparece durante el mismo en un sticker y al lado de ella colocar el número 67. Bueno, un abrazo enorme, los llevo a todos en mi corazón. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes.